Queremos relatos y experiencias. Nos vamos hasta Aragón, donde ya se encuentra Gabriel. Hola, bien, Nacho. Saludos. Aquí, mira, desde el Aragón saludándolos. Eso es. Desde el Aragón para todo el mundo y además con relatos que nos gustan. A ver, ¿de qué se trata? Ok, mira, al final del relato me gustaría escuchar su opinión. Yo no sé si ustedes ubican una zona o un centro comercial que se llama Plazas de Aragón. ¿Sí? Ok, en la parte de atrás hay una colonia que se llama La Florida. Okay. Bueno, sí. En esa zona, pues es una colonia común y corriente como todas las demás. Entonces, en una escuela primaria, en el segundo grado, después de un tiempo, una maestra se da cuenta que una niña no asiste a clases ya. Entonces se percata, pues al pasar lista, pues digo, no la ve. Pues de momento, pues así, esa niña, pues está enfermita, a ver qué semana se presenta, ¿no? Sí. Pues resulta que no. Entonces la maestra toma la decisión propia de ir a la dirección a ver qué está pasando con la niña, porque en aquel entonces pues no había la tecnología que existe ahora, no había celulares, no cualquiera podía tener teléfono en casa. Entonces va al domicilio y toca y abre la mamá de la niña, y la mamá pues dice, pues a la vez se sorprende un poco al ver a la maestra, ¿no? Sí. Y le dice que está ahí porque pues no ha ido a la niña y su alumna y está preocupada. Y sí, la hizo pasar y para hacernos el relato muy largo, le comenta que sí, efectivamente la niña estaba enferma y que está toda con los estudios, no le han dicho realmente qué es lo que tiene. Y ya, pues la niña se pone muy feliz por ver a su maestra y ya, le dice, ¿sabe qué? La vengo otra vez a visitar, ¿no? Para saber cómo sigue la niña. Y se retira la maestra. Sí. A los 15 días, al ver que no regresa la niña, vuelve a tomar la decisión y vuelve a ir a la casa a ver a la mamá. De igual manera la vuelve a recibir, pero ya en otra actitud, porque ya estaban los estudios y desafortunadamente la niña pues estaba enferma, tenía leucemia. Qué lamentable. Entonces fue una impresión muy fuerte para la maestra al enterarse de esa noticia. Pero el problema no acaba ahí, ¿no? Sino que la mamá ya empezó a estar ya muy renuente, muy negativa, empezaba a meterse en cuestiones de religión, a maldecir, empezó a rechazar que hay un ser supremo, sí. Dios, Jesús, la Virgen, totalmente apática, negativa, porque la maestra pues insinuaba, ¿no? Que hiciera oraciones, entonces ella no. Se empezó a alejar de la religión porque veía que no tenía mejor a su niña, sí. Y empezaba a renegar. Entonces la maestra le dice a la mamá que si puede hacer una visita a sus compañeritos, pues para que la niña se sienta a gusto y le eche muchas ganas, ¿no? La mamá pues no queriendo acepta. Entonces la maestra organiza una pequeña visita a la casa, pide permiso a los padres de familia para que la vayan a visitar. No todos acceden, desde luego. Programa la visita y los niños pues, le llevan muñequitos de peluche, dulces, unas cartitas, y se la pasan con ella una mañana. Sí. Al final, pues ya saben, ¿no? Las fotografías y todo bien padre. Bueno, pasa el tiempo y como al mes va otra vez a ver a la mamá, a ver cómo va la niña, y resulta que la niña falleció. Entonces la maestra, pues sí, ¿no? Pues bien triste, y la mamá así en un llanto, maldiciendo, ¿no? Sí. Y diciendo cosas horribles de la religión, que si había un Dios porque permitió todo ese tipo de cosas. Entonces la mamá junto con otras, la maestra junto con otras mamás le intentan jalar para que pues, su pena sea menor, ¿no? Claro. Le invitan a la iglesia, cosas así. Como la mamá está tan renuente y en su casa no había imágenes, no había un Cristo, una Virgen, nada, completamente la señora en otro tema. Entonces va la maestra con la directora a buscarla. Y sí la recibe, pero la señora muy grosera. Y dice, ¿sabes qué? Espérame tantito, aunque te vengo a buscar algo que quiero que veas, ¿no? Y le dice la señora, es que ¿sabes qué? Váyanse bueno, ya te imaginas, ¿no? Sí. No los quiero ver aquí, saben que ustedes vengan con sus cosas, ya les dije que no. Entonces le dice, no, mira, ve lo que te voy a mostrar y después de que lo veas, toma tu propia decisión.
Sí. Y eso que te estoy comentando es real, ¿eh? Es real, ¿eh? No crees que te lo tengo, es real. Sí, amigo, claro. Entonces, le muestro las fotografías y la mamá las ve y pues ve a su hija con sus compañeritas y las avienta, ¿no? Llorando. Dice, no, espérame, ve la fotografía, ve lo que está pasando en la fotografía. Qué bien. Entonces ya la mamá empieza a ver la fotografía, pero no nota nada raro. O sea, ve a su niña, a sus compañeritos, con sus peluches. Dice, es que no, dice, esta fotografía no me dice nada. Ve la televisión, ve qué es lo que hay en la televisión, en la pantalla. Sí. Tener una televisión viejita de aquellos entonces, sí, lógico, estaba apagada en ese momento y está la cara de Jesús en la pantalla de la televisión, donde ella no tenía ninguna imagen, no tenía veladora, no era creyente, y aparece la imagen de Jesús en la pantalla. Y se ve lo que estás viendo, o sea, descríbeme lo que yo como maestra veo. Y dice, no, dice, pues es que es la cara de Jesús, ¿y qué hace ahí en la pantalla si yo no tengo imágenes? Bueno, esa fotografía se la llevan al padre de la iglesia. Sí. El padre de la iglesia la ve y le dice, bueno, pues yo fotomontaje, ¿no? La manda a hacer unos estudios y resulta que el que le hace el estudio le dice que no hay forma de que con esa tecnología hayan hecho un fotomontaje. Entonces, al no quedarse tranquilo, manda la fotografía al arzobispado de México. El arzobispado ya ves que está ahí en la calle de Durango, ahí en la colonia Roma. Sí. Entonces manda la fotografía y les dice que pues lo que está sucediendo, y les da les manda una carta, ¿no? Lo que hace el arzobispado, y de igual manera, ellos tienen muchos ¿cómo te podría decir? Muchas facilidades para mandar este tipo de documentos, que los analicen, los revisen y vean si son falsos, ¿no? Verdaderos. Sí. Pues para la sorpresa del padre, cuando le va contestando el arzobispado, les dice que efectivamente le están diciendo que no hay fotomontajes. Para la tecnología que existía, no había forma de cómo poner una imagen de esas ahí. Entonces, lo que hace el arzobispado, le pide permiso a la mamá, porque contactan a la mamá, empiezan a platicar con ella, le dicen por lo que está sucediendo. La mamá todavía un poco incrédula, pues dice, pues hagan lo que tengan que hacer, a fin de cuentas eso no me va a regresar a mi hija, ¿no? Dice, no, yo lo sabemos que no, dice, pero sí puedes entender muchas cosas, el por qué. Empiezan a platicar con ella. Sí. Y lo que hace el arzobispado, manda la fotografía hasta el Vaticano para que la analicen y den el veredicto de qué es lo que sucedió, si realmente hubo algo que lo pusiera ahí o alguien pues muy abusado o lo otro, pero no había forma. Y contesta el arzobispado después de un año, no sé cuánto tiempo sucedió, sí, en donde dice que la imagen que aparece en la televisión es real. Wow. Entonces le dice que pues bueno, pues Jesús estaba presente en ese momento, en uno de sus últimos momentos de la alegría de su niña, y que la fotografía es real. Y esa fotografía la tienen conservada en el Vaticano en hechos reales. Vaya. Ahora yo te voy a hacer un comentario. Sí. Yo vi esa fotografía, yo fui testigo, no te miento, en verdad, yo fui testigo de esa fotografía, y la verdad te dan ganas de llorar, sientes alegría, sientes miedo, ¿no? El ver la imagen plasmada en esa televisión te estoy hablando hace más o menos un promedio de 30 años, sí, en donde está esa fotografía, y esa fotografía es real. Yo tuve la oportunidad, y te doy mi palabra de honor, así que yo la vi, y la tienen en el Vaticano, como hechos reales, como ellos le llaman acontecimientos que llegan a suceder, ¿no? O milagros, no sé cómo se lo pueden llamar. Pues yo te comentaba que al final no sabría cómo describirlo. Vaya, entonces al ver esta imagen te estremeciste. Sí, yo me sentí bastante, porque es tan impresionante ver la cara de Jesús plasmada en la televisión, y no crees que se desvanece. Le hicieron más pruebas y entregaron las fotografías negativas, porque esa fue una de las condiciones que pusieron, que no había forma que pudiera haber negativos, porque como ya era ya lo iban a canalizar como un hecho real, no podía haber negativos ni mucho menos. Entonces ellos se quedaron con todo, y la fotografía existe y la tienen allá en el Vaticano.
Sí, y vamos a ubicarnos 30 años atrás, que la tecnología pues no es la que conocemos actualmente, que fácilmente hay personas que pueden hacer estos trucos y que te permiten los programas. En cierto punto podemos llegar a comprenderla, su dolor la hizo cegarse, que también para empezar la iglesia y la fe no es lo mismo, pero ella renegó de todo y entonces ahí también estaba la presencia de Jesús. Es correcto, así es, y en verdad digo, desafortunadamente para muchos que, bueno, no la podemos ver, ¿no? Pero en verdad que tú la ves y te quedas impresionada, ¿verdad? La cara, bueno, conocemos a Jesús por lo que nos da la historia, nos ha mostrado sus imágenes, y no, en verdad que lo ves y te estremeces, en verdad, te causa tus sentimientos. Oye, y después de esto, ¿no sabes qué ocurrió con la mamá? ¿Sí sintió, sí la movió esta presencia? Mira, yo lo poco que sé, yo realmente no conocía a la mamá. Yo a mis manos llegó la fotografía, me llegó la historia como la que platiqué. Entonces, hasta donde sé la mamá, sí parece que un tiempo de esos grupos que luego organizan las iglesias, ¿no? Ya ves que hacen grupos, y se reúnen y leen un poco la Biblia, hacen relatos, y hasta ahí me quedé. Yo jamás volví a saber de eso. La verdad no la conocí, para qué te digo. No tuve la oportunidad de conocerla, pero sí conocí esta historia y sí llegó a mis manos esa fotografía. Pues sí. Entonces, bueno, pues eso era lo que les quería compartir, pero no sé cómo se le puede llamar al relato. Si es una aparición, no sé decirte cómo describirlo, vaya, ¿no? Sí, también es un hecho sobrenatural relacionado con lo divino. Es correcto, y en verdad que ese tipo de cosas, bueno, nosotros sabemos y ustedes lo saben más que nada, que el Vaticano pues guarda muchas cosas, ¿no? Tiene muchas cosas por ahí guardadas y una de ellas pues es esta imagen, ¿no? Sí, vaya, pues mira, muchas personas se pueden sentir identificadas en que en el momento en el que están cruzando por alguna situación complicadísima, se pueden quejar, pueden renegar, pero esto no indica que también no estén dentro, Nacho, de la gracia de Dios. Así es, correcto. Aquí lo que tendríamos que saber es qué tanto movió el corazón de la mamá, qué tanto comprendió que hay cosas que quedan fuera de nuestro alcance y bueno, pues que haya encontrado ella consuelo a través de esta imagen, ¿no? Y a lo mejor fue respuesta, Nacho, a su manera de enfrentar este momento. Un mensaje para decirle, sí estoy aquí también. Exactamente, sí. Pues amigo Gabriel, muchísimas gracias por esta historia y esperemos que no sea la última vez que charlamos. Se cortó su llamada, pero seguramente nos está oyendo. Sí, seguro. Bueno, pues ahí está ya la respuesta, mi querido Gabriel. En realidad, yo entiendo ese dolor. No hay nada que lo pueda explicar. No hay nada que lo pueda explicar. Un dolor de perder a un hijo debe ser tremendo. Y por lo tanto, pues la señora estaba en todo su derecho de sentir decepción, sentirse triste. Así que es muy difícil, es muy duro, pero lo alcanzamos a entender precisamente porque lo que representa tener un hijo enfermo y tener a un hijo que está en peligro su vida o que inclusive pierde la vida, no se puede explicar con nada, ni se puede justificar con nada, solamente con una decisión que viene de arriba. El susto de la mañana. Hola Gina, hola Nacho, un saludo desde acá, desde Tecámac, que estamos del Estado de México. Gracias, amigo. Espero que en algún momento pueda mandarles un relato de algunas cosillas que me han pasado. Hay una en especial de una bruja que me visitó ahí en algún lugar de Tlanepantla hace años. Eso ha sido lo más tenebroso que me ha pasado, porque la tuve como a 1 metro de distancia, separado por una pared, claro, pero bendiciones, saludos. Muchas gracias, amigo. Saludos para ti también y qué bueno que te contactas con nosotros. El susto de la mañana. Juan, ¿cómo estás?
Hola Gina, un gusto saludarlos nuevamente y poder contar o terminar la historia. Nos parece excelente, y qué gusto volver a saludarte. Gracias. Mire, pues vamos a comenzar. Creo que nos habíamos quedado donde al parecer esta casa resguardaba un tesoro que estaba enterrado. Ajá. Por todas las situaciones que se estaban suscitando, por los vecinos que habían llegado a comprar la casa de al lado y que habían contratado a una persona que detectaba metales o tesoros enterrados. Sí. Todo esto empezó posteriormente, como a los 12, 15 años de que habíamos adquirido esa casa. Sin embargo, ¿cómo les diré? Ese tesoro mostraba que estaba resguardado por un espíritu, y este espíritu se trataba como de un señor de aproximadamente 70 años de edad. Este señor vestía todo de blanco, con un gabán blanco, un sombrero también del mismo color. Su imagen era como ceniza, como difuminada, como una especie de nube grisácea. Físicamente se veía bien, pero cuando este espíritu se percataba de que algún miembro de la familia o cualquier persona que ingresaba a la casa lo podía ver directamente a él, se escondía, y generalmente siempre se dejaba ver en el mismo sitio de esta casa, en la habitación que estaba frente al patio o frente a los baños de ese patio. Ese cuarto, esa habitación nada más consistía de que tenía su puerta principal y tenía una ventana de 1 metro por 1 metro. Ese espíritu de esta persona se reflejaba entre la ventana y la puerta. Cuando se dejaba ver, siempre se dejaba ver en esa ventana, y generalmente las mujeres que eran las que más lo veían. Nosotros como hombres pues siempre lo llegamos a ver en pocas ocasiones, pero generalmente se dejaba ver más por las mujeres. Cuando él se percataba que lo veían, él se ocultaba y siempre se deslizaba hacia una esquina de esa habitación. Bueno, para continuar con el relato, la situación fue empeorando cada día más, y los fenómenos pues eran cada vez más fuertes en esa casa. Nosotros platicamos en familia, obviamente por la situación de nuestro hermano era el que más nos preocupaba, porque veíamos que su comportamiento cambió drásticamente en poco tiempo. Él cambió, hasta pensábamos que ya estaba sufriendo de alguna enfermedad como esquizofrenia o tenía una conducta de bipolaridad. Ya no nos explicábamos todo lo que estaba sucediendo con él, porque a todos nos atacaba la energía que estaba en esa casa, pero a nadie como a él. Platicando entre todos y viendo las circunstancias que nos estábamos enfrentando, mi madre decidió recurrir al grupo de oración en el que ella pertenecía. Este grupo lo integraban 8 personas, hombres y mujeres de distintas edades. Cuando nosotros recurrimos a este grupo para que nos ayudaran y saber cuál era el origen de toda esta calamidad, de toda esta maldad que habitaba en esa casa, acordamos una reunión con estas personas en este domicilio y hicimos una oración entre todos. Estas personas están sumamente preparadas, tienen mucha experiencia, es un grupo de liberación y oración. Entonces, varias personas de las que integran este grupo poseen o tienen la habilidad, un don espiritual. Varias personas poseían el don de lenguas, el don de visión, el don de profecía. Entonces, cuando estábamos en esa oración en la casa, la persona que tiene el don de visión entró en un estado como de inconsciencia y permaneció así durante 10 minutos esta persona. Sí. Cuando regresó en sí, regresó sobresaltada esta persona y nos contó la visión que ella tuvo. Nos dice: miren, les voy a decir tal cual lo que Dios me permitió ver sobre esta casa en la que ustedes habitan. Sí. Esta visión que tuvo esta persona muestra el pasado de esta casa. Cuando nosotros adquirimos esta casa, en especial mi madre, que fue la que la compró, nunca se dio la tarea, y mucho menos mis hermanos o nosotros cuando fuimos apareciendo en la familia, de por lo menos tratar de investigar cuál era el antecedente, la historia, el pasado de esta casa. Sin embargo,
Con esta revelación que mostró a través de esta visión, pudimos conocer la verdadera historia de esta casa. La persona nos comienza a contar la visión y nos dice que cuando ella entró en trance, vio que ese lugar no había nada absolutamente, era un lugar completamente desolado, y aparece un hombre en ese lugar, y ese hombre empieza a construir un cuarto con piedras y con otros materiales que tenía alrededor. Al fin construyó un espacio como un cuarto de 4x4. Okay. Sin embargo, cuando todavía hasta el día de hoy permanecen los vestigios de ese cuarto, nosotros, a pesar del pasar de los años, a pesar de que vivimos, bueno, yo tengo hasta el día de hoy 32 años, sí, y nos retiramos cuando tenía 28 años. Sin embargo, mi madre adquirió la casa cuando yo todavía no nacía, o sea que ella fue la que permaneció más tiempo en esa casa. Ella cumplió 36 años en esa casa. Entonces, a pesar de que fuimos muchos hermanos y que teníamos la posibilidad de trabajar, la escasez económica, al igual que la enfermedad, se hacían muy presentes en esa casa. Entonces, pues hacíamos esfuerzo sobre esfuerzo para tratar de construir esa propiedad. Y ese cuarto que construyó ese hombre en la visión que esta persona tuvo, nosotros lo tiramos y nada más dejamos como 20 centímetros de esas bardas en el patio precisamente de la casa, para destinarlo como banquitas para sentarnos ahí en el mismo patio de la casa. Sí. Bueno, regreso a la visión que tuvo esta persona. Este hombre construyó en ese lugar desolado ese cuarto, y al parecer se trataba de un brujo que practicaba hechicería, magia negra y todo tipo de rituales oscuros en ese lugar. Se hacía conocer como el brujo de esa zona. La persona que tuvo esta visión nos dice que era una época muy pasada, muy antigua. Dice, miren, sin temor a equivocarme, dice, yo creo que esta maldad o esto que habita en esta casa tiene más de 200 años, dice. Por la forma de la vestidura de las personas que yo vi, cuando esta persona adquiere ese cuarto o construye este cuarto, aparece el dueño de todas estas extensiones de tierra en Morelia, Michoacán, antes Valladolid. Yo creo que ni siquiera tenía nombre este lugar. Entonces aparece el hombre que era dueño de todas estas extensiones de tierra y amenaza a este hombre porque sabía que se estaba quedando en su propiedad, y le dice que le da 3 días para que se retire, o de lo contrario lo mataría. Entonces el brujo se niega a retirarse, y a pesar de la amenaza que recibe, esta persona insiste en quedarse en ese lugar, pero al parecer ya tenía planeado lo que iba a hacer antes de morir, porque esta persona que era dueño de esas tierras llevó a sus trabajadores y lo amenazó. Y en la visión que esta persona que tuvo, muestra que antes de que se cumplieran esos 3 días de que le dio de plazo el dueño de todas estas extensiones de tierra, esta persona hizo una serie de rituales, y en especial lanzó una maldición a ese espacio, a ese sitio donde él habitaba. Lanzó una maldición en la que él consagraba ese lugar como un terreno de sangre, y toda persona que habitara ese espacio iba a sufrir las consecuencias. Nunca iba a encontrar paz, todo lo contrario, iba a encontrar un sufrimiento interminable en ese espacio. Bueno, transcurrieron esos 3 días en la visión que tuvo esta persona, y cuando llegó el dueño de todas esas extensiones de tierra, ni siquiera le habló, automáticamente asesinó a este hombre, al brujo, y murió degollado, le cortó la cabeza en ese espacio donde está construida nuestra casa. Esta persona muere asesinada en nuestra casa en aquella época, y muere de una manera muy violenta, muere pues completamente degollado, le cortan la cabeza. La persona inclusive se puso mal, la persona que tuvo esta visión, ella dice que vio cómo lo asesinaron allí en la casa. Dice, es que murió de una manera muy brutal, dice. Por eso en esta casa se ve reflejado todo lo que ustedes nos están diciendo, se siente mucha tristeza, se siente mucha desolación en esta casa. Dice, miren, ahorita lo que yo les aconsejo mucho, dice, es que se acerquen mucho a Dios, oren mucho, dice, y los vamos a tratar de ayudar todas las ocasiones que ustedes lo requieran.
Bueno, platicando con el resto del grupo, se retiraron y quedamos nosotros como familia. Al conocer parte de lo que sucedió en el pasado en nuestra casa, lo que nos preocupaba mucho nuestro hermano Jesús, porque pues él, su comportamiento había cambiado casi en un 90 o 95%. Entonces tomamos una decisión entre todos. Al conocer todo lo que estaba alrededor nuestro, espiritualmente hablando, decidimos hablar con nuestro padre y que se fuera a vivir con él. Tanto mi padre como mi hermano accedieron a irse con él y quedar fuera del domicilio, quedar fuera de la casa. Al quitarnos ese pendiente de que nuestro hermano sufriera algún ataque más fuerte o que pudiera pues tener alguna reacción en contra de nosotros, quedamos un poco más tranquilos, aún sabiendo la historia que ya nos había sido revelada por este grupo de oración. Inmediatamente decidimos tomar unas acciones entre todos los que habitábamos la casa, que era nuestra madre, un hermano, su servidor y mi hermana, que éramos los que permanecíamos en la casa después de lo acontecido. Automáticamente decidimos poner orden en todos los aspectos, física y espiritualmente, en la casa. ¿A qué me refiero con poner orden? Sí. Ustedes saben que con el pasar de los años uno va acumulando muchas cosas que uno ya no usa, que están en desuso. Claro. Y que generalmente todas las entidades buscan este tipo de espacios donde alojarse, donde permanecer, porque ya son objetos que no se utilizan. Entonces decidimos limpiar la casa completamente, deshacernos de todo lo que no necesitábamos, dejar únicamente lo indispensable en esa casa, únicamente lo que era útil para nosotros. Limpiamos la casa, pintamos la casa, tanto de la parte externa como de la parte de adentro. O sea, la casa cambió en su totalidad. La casa parecía ser otra. Sí. Entonces hicimos una serie de oraciones especiales al ver y conocer la historia que había detrás de tantos años que nosotros ni idea teníamos. Entonces empezamos a tomar lo que fue la idea de colocar en las noches, porque la verdad después de que conocimos la historia de la casa, al parecer el mal como que se presentaba de una fuerza mucho mayor, como que el mal estaba mostrando su verdadero rostro en esa casa. Esa casa siempre mostraba señales de humedad, pero nunca al grado en el que empezaron a mostrarse después de haber hecho esa revelación a través de estas personas. Sí. Llegaba el grado, la humedad desde el principio, desde la entrada de la casa, la puerta principal de la casa, hasta el último rincón de la casa. No existía ningún espacio de esa casa que no tuviera señales de humedad. Y no era una humedad cualquiera, era una humedad que literalmente uno tocaba la pared y parecía como que se estaba desboronando, como si fuera hecha de un material que se degradaba al contacto. La verdad nos sorprendía mucho lo que estaba sucediendo en la casa. Empezaron a aparecer plasmaciones en la casa, en las paredes, en la misma humedad que se generaba. Ustedes me creerán o no lo que yo les voy a decir, ¿sí? Pero aparecían rostros cadavéricos, calaveras literalmente, como si un escultor las hubiera tallado con muchísimo detalle en partes de la casa. Tenemos fotografías de esa casa porque necesitábamos el apoyo de otros sacerdotes que nos auxiliaran en este combate espiritual que teníamos en esa casa, y necesitábamos pues evidencias, pruebas de lo que estábamos diciendo, y hasta el día de hoy permanecemos con esas imágenes en el celular. Sí. Nos encantaría ver alguna. Sí, se las puedo hacer llegar con mucho gusto, Gina. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que se empezaron a regar todos estos rostros en la casa, y en lugares estratégicos para que uno los viera, o sea, en el comedor, en la cocina, en el patio, o sea, eran en lugares en los que uno cotidianamente veía y volteaba y no veía nada, pero después de que aconteció esto, empezaron a aparecer todo esto en esta casa. Sí. Algo que nos sorprendió muchísimo fue que los muros de la casa empezaron a cambiar de tonalidad, especialmente en el patio de la casa. El patio de la casa era grande porque las dimensiones de esa casa eran bastante grandes, eran como de 10 por 30, y pues
la mayor parte de la casa estaba sin construir, y lo poco pues estaba construido, pero un patio estaba bastante amplio en esa casa. Y el patio pues tenía sus paredes de tabique, de mezcla normal como cualquier casa. Sin embargo, al pasar semanas, al pasar los días, empezaron a aparecer unas manchas oscuras en todo el patio. Sí. Pero eran unas manchas que parecía que alguien había embarrado aceite que hacía que las paredes se mancharan de una tonalidad oscura. Y nosotros tratábamos de mantener la casa en el mejor estado posible físicamente. Claro, sí. Pintábamos, pero la pintura no la tomaba la pared, se resbalaba. O sea, por más que nosotros queríamos tapar esas manchas oscuras de la pared, nunca podíamos cubrir esas manchas, no sé ni cómo llamarles, porque nunca encontramos la explicación a esas cosas que estaban apareciendo en los muros de la casa. Sí. Bueno, a todo esto que nosotros estábamos viendo en la casa, decidimos incorporar a todas las medidas que ya habíamos implementado con tiempo atrás, pues que nuestros rosarios, nuestros ayunos diarios, porque así ayunábamos todos los días los miembros de esta casa. Si era una cotidianidad para tener fortaleza espiritual, hacíamos un ayuno. Todos los que estábamos en esa casa hacíamos un ayuno para tener fortaleza, porque llegábamos del trabajo, terminábamos nuestro día y nos íbamos a acostar, y forzosamente teníamos que hacer oración. Era sí o sí, porque si no no podíamos dormir, literalmente no podíamos dormir. Okay. Entonces, nosotros decidimos implementar en esa casa todas las noches, a partir de las 9 de la noche, sí, colocar una bocina inalámbrica precisamente en el cuarto donde este espíritu se reflejaba. Colocamos una bocina y hicimos una recopilación o compendio de oraciones destinadas precisamente a casos como este. Oraciones de liberación y exorcismo de diferentes sacerdotes. Incorporamos del padre Gabriel Amorf, del padre en ese entonces de la diócesis de Cancún en Quintana Roo, el padre Teodoro, el sacerdote exorcista del padre Jesús Ceja de Guadalajara. Bueno, reunimos un sinfín de oraciones para combatir cualquier entidad oscura que nos quisiera dañar en esa casa. Las reunimos en esa memoria e incorporamos una serie de rosarios y oraciones adicionales en la que toda la noche permanecían reproduciéndose una y otra vez, a un volumen moderado en esa casa. Bueno, platicando con el sacerdote y platicando con ese grupo de oración, también tomamos la opción de incorporar a la casa veladoras exorcizadas y colocarlas en puntos estratégicos de la casa, para que esa fuera una medida de purificación y descontaminación de ese lugar. Las veladoras permanecían las 24 horas del día encendidas, no nada más de noche, también de día. Las dejábamos que se consumieran en su totalidad. Sí. Y antes de que se terminaran las veladoras, ya teníamos las nuevas para volverlas a encender. Bueno, cuando iniciamos esa lucha espiritual de esa manera, al parecer las cosas se estaban cortando, empezaron a disminuir bastante, pero algo muy extraño empezó a ocurrir después de que hicimos esto. Los vecinos de al lado empezaron a sentir manifestaciones espirituales. Los vecinos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Estas personas, cuando oían las oraciones, porque alcanzaban a oír las oraciones que se reproducían durante toda la noche, al principio como que nos juzgaban, como que decían, estas personas quieren llamar la atención, nos tomaban en broma, en burla lo que nosotros hacíamos. Pero cuando empezaron a sentir las manifestaciones en su casa, al principio las personas, los vecinos, pues como les comentaban, o lo tomaban como a burla, decían, estas personas están sugestionadas, estas personas quieren llamar la atención. Pero nosotros, jamás fue nuestra intención no, queríamos nuestra casa nada más, queríamos vivir en paz en nuestra casa, ese era lo único que queríamos, no queríamos otra cosa, queríamos tranquilidad en nuestro hogar, queríamos sentir nuestra casa un lugar en el que se pudiera respirar tranquilidad, llegar, sentarse a gusto uno, como cualquier persona. Y con todo lo que estábamos haciendo,
las veladoras, las oraciones reproduciéndose todas las noches, desde las 9 de la mañana hasta las 7, 8 de la mañana, todos los días, los 7 días de la semana, todos los días sin excepción. Lloviera y aunque estuviera lloviendo, las veladoras encendidas a la intemperie, compramos veleros para que no se apagaran por nada. O sea, pensamos en todo, Nacho, la verdad, pensamos en todo. Continuábamos con las limpias de copal, con estos sumarios de donde se hace todo el saumerio para que todo el humo del copal purificara ese espacio. Sí. Y esto empezó a suceder porque al momento de quemar el copal, obviamente la esencia del copal se eleva, pero algo sucedía muy extraño porque hasta lo veíamos nosotros. Cuando el copal subía las bardas de la casa, bajaban las cortinas de humo de copal y se introducían a la casa de los vecinos. Eso era lo que sucedía. O sea, el humo no se disipaba hacia el cielo, más bien como que era una cortina que entraba hacia las casas de al lado, Nacho. Sí. Entonces, estos vecinos empezaron a sentir manifestaciones o eventos paranormales en sus casas. Y fue cuando empezaron a creer que algo sucedía en nuestra casa. Y es que además, Juan, algo de miedo. El copal que ahorita tú estás mencionando no es de ahorita, sino por siglos se ha utilizado con esta creencia de alejar a los malos espíritus. Así es. Entonces, Gina, cuando estos vecinos, de ambos lados, empezaron, porque se les notaba un miedo cuando veían que alguien de la casa salía. Nos sorprendió mucho la decisión que tomaron estas personas. Decidieron levantar sus bardas a un segundo piso. O sea, literalmente la casa quedó encerrada porque levantaron sus bardas a un nivel en el que ya el humo del copal ya no se podía ir a sus casas, ya literalmente se consumía ahí mismo en la casa o salía disipado hasta las alturas, pero ya no sucedía eso. Ajá. Bueno, nosotros sentíamos la casa más cargada cuando los vecinos decidieron hacer esto de levantar las bardas, Nacho. Sí. Sentíamos que el mal se podía palpar en esa casa. Ya sentíamos que el mal era un elemento físico en esa casa. La humedad tenía un grado sorprendente en esa casa. Y obviamente al estar las paredes húmedas de esa casa se sentía un frío tremendo. En esa casa parecía invierno todo el tiempo. Era verano, era lo que fuera, y se sentía un frío tremendo, se sentía como un frío de cementerio allí todo el tiempo. Necesitábamos chamarra. Sí. Necesitábamos chamarra. Solamente a las 12 del día que pegaba el sol y hasta las 4 de la tarde sentía uno un poco de calor, pero después se sentía todo el tiempo frío. Y si no era uno, un hermano, era otro el que tenía problemas de gripa, tenía problemas de tos, tenía problemas de garganta. Todo el tiempo la misma situación. Bueno, aunado a nuestras oraciones y a nuestros ayunos, tomamos la decisión, y lo pensamos mucho, créanme, lo pensamos mucho, porque cuando uno se enfrenta y tiene una batalla espiritual de esta manera, uno no puede salir ileso. Nadie puede enfrentar al maligno sin sufrir las consecuencias, y nosotros pues tampoco íbamos a hacer la excepción. Ajá. ¿Qué pasó? Entonces pensamos mucho en hacer esto. Sí. Decidimos formar un rosario de veladoras. Así como un rosario físico tiene sus cuentas, sus 55 cuentas sus 50 cuentas de Aves Marías más los Padres Nuestros, decidimos formar un rosario de veladoras exorcizadas en esa habitación donde se manifestaba este difunto o ese espíritu. Sí. Y lo que yo les voy a contar, ni los sacerdotes nos dan una explicación de lo que sucedía al momento de hacer ese rosario. Nosotros realizábamos muchos rosarios a la preciosa sangre, rosarios de liberación del Padre Moisés Larraga, oraciones de liberación, pero en especial cuando hicimos este novenario, hicimos un rosario dedicado a invocar el poder de la Virgen María. Sí. Cuando iniciamos el novenario, el primer día que prendimos las veladoras, desocupamos esa habitación, quedaron las puras paredes, no había ningún mueble, no había nada.
únicamente nosotros y las veladoras en el piso, abarcaban todo el espacio de ese cuarto, era 4x4 esa habitación. Sí. Formamos ese rosario, prendimos las veladoras y nosotros quedamos dentro del rosario. Los únicos que luchamos de manera día y noche con oración fuimos un hermano, su servidor y mi madre. Okay, sí. Al introducirnos en el rosario, al permanecer en el interior del rosario, formado por las mismas veladoras, y iniciar con la oración, nosotros teníamos que buscar la manera de protegernos. Oye, Juan, sí. Una pregunta. ¿Este rosario de las veladoras se les ocurrió a ustedes o alguien se lo recomendó o por qué lo hicieron? Mira, la verdad, nosotros desde que vimos que prendimos las veladoras en puntos estratégicos de la casa, notamos mucho el cambio. Entonces, nosotros, en nuestra fe, en nuestra creencia, un día platicando entre nosotros dijimos, ¿y por qué no formamos un rosario con únicamente veladoras? Okay, se les veladoras encendidas a que permanezcan mientras nosotros estamos orando. Sí. Entonces, Nacho, cuando nosotros iniciamos el rosario, pues siempre nos protegíamos con tomarnos el aceite exorcizado y los sacramentales, los 3 sacramentales. Entonces se sentía un frío tremendo en la habitación, en ese cuarto. Sí, claro, se sentía como si estuvieran cortando el aire, como con navajas, que cortaba la espalda de nosotros, pero no nos podía dañar porque estábamos dentro del mismo rosario. Bueno, pasó ese el primer rosario que realizamos. Sí. Y al día siguiente, los 3 que participamos en la oración amanecimos enfermos. Amanecimos con fiebre, con una diarrea, un malestar estomacal terrible. Pero nosotros dijimos, bueno, el enemigo va a tener que combatir lo que nosotros estamos haciendo. Entonces nosotros no desistimos de la idea. Sí. Persistimos en lo que estábamos haciendo. Al segundo día, siempre buscábamos un horario en la que los 3 nos pudiéramos reunir. Y ese rosario lo realizamos entre las 7 y las 8 de la noche. Sí. En el segundo rosario que realizamos las 3 personas, mi madre veía un perro negro enorme enfrente de nosotros y dice, hijos, aquí hay un perro negro con pelo muy grande, dice, y le brilla bastante los ojos, dice, nos está observando. Y le decíamos, pero nosotros no vemos nada, madre, aquí está enfrente de nosotros, la única que lo podía ver era ella. Entonces nosotros continuábamos ese rosario. Sí. Y ese animal permanecía, no ladraba, decía nuestra madre que no ladraba, nada más permanecía estático viendo lo que nosotros estábamos haciendo. Bueno, al pasar los misterios del rosario, ese animal desapareció. Pero conforme fue pasando el novenario, fueron pasando fenómenos que nunca hemos visto en la casa. Por ejemplo, empezaron a aparecer bolas de fuego del tamaño como de 1 metro de diámetro en diferentes espacios de la casa. En las habitaciones principales que dan a la calle, en las habitaciones que están hasta el fondo de la casa, pero unas bolas de fuego que parecían meteoritos en vida real. Pero era fuego que no quemaba. Exactamente, era fuego que no quemaba, que se introducía en la pared y se desaparecía. Y se desaparecía. Era energía. Eran unas bolas de fuego que flotaban en el aire, Nacho. Otro fenómeno que empezó a suceder a partir de que nosotros iniciamos ese novenario y que ni los sacerdotes nos dieron una explicación. Nada más quiero concluir con esto. Mientras nosotros hacíamos ese novenario, esa habitación empezó a segregar un agua cristalina de las 4 esquinas de esa habitación. Literalmente era como si la casa llorara mientras nosotros orábamos. Y esa agua jamás había salido de esa casa en los 28 años que yo tenía de vida. Eso duró como 1 mes y medio, casi 2 meses, y así como se originó ese fenómeno desapareció. Ya no quiero contar más fenómenos, simplemente quiero reiterar con el asunto del tesoro. Ese espíritu que se presentaba decía, nos empezó a hablar por medio de sueños y a manifestarse de distintas maneras lo que quería. Decía que ese tesoro nos pertenecía a nuestra familia por todos los años que teníamos viviendo ahí. Sin embargo, que para poderlo entregar,
él nos dio la cantidad exacta de monedas de oro que había en esa casa. Ajá. Y que por cada moneda de oro quería una misa de descanso eterno. Era lo que estaba pidiendo. Sí. Y si yo quiero que a cambio de yo entregarles el dinero, me celebren una misa de descanso eterno por cada centenario que yo les dé. Oh. Él nos mostró el lugar exacto donde estaba. Estaba a un lado de un árbol en el patio de la casa. Sí. Estaba enterrado en un cofre de madera grueso que estaba como a 1,5 metros por el nivel del suelo, que lo sostenían 2 vigas gruesas de madera, yo creo que para que el mismo peso no lo hiciera que se hundiera. Ajá. Y él nos dijo, pero afortunadamente, como nosotros siempre hemos tenido el apoyo de este grupo y de los sacerdotes, nos hicieron, todo lo consultábamos con ellos. Ajá. Y sabíamos perfectamente que un espíritu lo único que pide cuando es un alma en pena o un alma errante, lo único que pide es oración. Pero a pesar de pedir esas misas de descanso eterno, estaba pidiendo otras cosas que no tenía por qué pedir. Y sabíamos que las cosas que estaba pidiendo no tenían nada que ver con cuestiones de un alma. Sabíamos que estaba reflejando sus verdaderas intenciones, Nacho, la verdad. Quería la condenación, si no de toda la familia, de la persona que fuera a sacar ese dinero. Ajá. Entonces, Nacho, él nos amenazó o nos hizo una advertencia. Nos dijo, si no acceden, porque nosotros dimos un no rotundo, al ver lo que estaba pidiendo, nosotros nos rehusamos completamente. No quiero decir lo que estaba pidiendo porque pues siento como que no es viable que yo lo diga aquí por radio, pero honestamente nosotros dimos un no y él nos hizo una advertencia. Si se niegan a sacar este dinero, me voy a encargar de cobrarme con la vida de uno de ustedes, y dio el nombre de a quien se iba a llevar, Nacho. Ajá. Y enseguida me voy a llevar a este otro. Entonces saben perfectamente el alcance que tengo, así nos advirtió, Nacho. Saben perfectamente el alcance que tengo y la fuerza que tengo. ¿Este mensaje cómo lo recibieron? ¿Quién lo recibió? ¿Fue una voz? ¿Fue un texto? ¿Cómo lo recibieron? ¿Un pensamiento? Mira, Nacho, fue por medio de un miembro de la familia que literalmente soñó con esta persona, y era el contacto que tenía este ser espiritual o este espíritu que se encontraba y que se comunicaba con él. Ajá. Entonces siempre buscaba a mi hermano para que le diera santo y seña de lo que él quería, Nacho, siempre, inclusive a él es al que le entregaba el dinero, Nacho. Sí. A él es al que le entregaba el dinero. Dice, yo a ti es al que te quiero entregar el dinero. Bueno, Nacho, para acortar el relato, nosotros decidimos, al ver todo esto que estaba pasando, sí, ya definitivamente abandonar la casa. Ajá. Porque sucedieron muchas cosas y, como les digo, fueron 30 años viviendo allí, y por mucho que yo quiera contarles, no puedo contarles todas las experiencias que vivimos ahí. Sí, ya veo que fue bastantes. Decidimos abandonar la casa, Nacho. Sí. Entonces, cuando tomamos la decisión de abandonar la casa, empezamos pues la situación económica era mala. Lo único que dijimos, bueno, nos vamos a llevar lo poco o lo mucho que tengamos para empezar una nueva vida fuera de esta casa. Pues no hubiéramos hecho eso, Nacho. Para todas las personas que me están escuchando y que viven un caso similar, quiero que pongan mucha atención porque se los dice la voz de la experiencia. Sí. Es preferible salirse con una mano adelante y otra atrás de esas casas, Nacho, que llevarte siquiera una cuchara. No debimos llevarnos nada de esa casa, Nacho. ¿Por qué, amigo? ¿Qué pasó? Cuando estábamos preparando todas las cosas para irnos, porque agilizamos la mudanza de la casa, porque veíamos que eso era una guerra interminable, Nacho. Y no les cuento, porque yo sé que tienen otros relatos y hay otras personas que quieren contar sus historias. Sí. Pero la verdad, Nacho, decidimos tomar nuestras cosas y irnos de ahí. Como Dios nos diera a entender, Nacho. En los últimos días que ya teníamos preparado la mayor parte de la mudanza lista porque todo lo mudamos en un solo día. Sí. Empezaron a aparecer, todo el piso de la casa se enlamó, Nacho. Una capa de lama blanca como de 10 centímetros, Nacho. Pisabas y se notaba como si fuera una especie de polvo blanco, Nacho, pero era lama que se quedaba hasta en los zapatos que uno traía, Nacho. Sí.
y aparecían huellas por toda la casa, como que alguien caminaba en toda la casa en los últimos días que estuvimos en esa casa, Nacho. Sí, pero se veían huellas como de zapato, huellas como de pisada, mira, se veían huellas de animales, huellas de personas, o sea, era un sinfín de cosas en la que caminaban, un sinfín de cosas en toda la casa, Nacho. Sí. Nosotros ya no prestamos tiempo ni atención a nada de eso, Nacho. A nada de eso. Ya lo único que queríamos era largarnos de esa casa. Claro. Porque ya todo lo que habíamos hecho ya era suficiente, Nacho. Sí. Nos salimos de esa casa y entramos a nuestro nuevo hogar. Cuando estuvimos en nuestra nueva casa, a los 2 días, las cosas, al día siguiente, vimos que las cosas empezaban a suscitarse semejantes a la casa anterior. Y dijimos, bueno, a lo mejor estamos sugestionados, vamos a pedirle a Dios que aleje de nosotros todo lo que probablemente pudimos habernos traído. Mira, a este grado llegamos, Nacho. Sí. Cuando nos dimos cuenta que todas las cosas que nos habíamos traído de esa casa estaban contaminadas y que era un espejo, literalmente era un espejo de aquella casa, nos quemamos hasta la ropa, Nacho. Quemamos hasta la ropa, o sea, nos quedamos sin nada, nos quedamos con las 4 paredes en la nueva casa, Nacho. Sí. En la nueva casa. ¿Por qué decidimos hacer esto? Porque la salud de nuestra madre deterioró muy rápidamente después de que salimos de esa casa. Sí. Era una venganza del enemigo, Nacho. La vejación que tenía sobre nosotros después de haber salido de esa casa era muy fuerte, Nacho. Y todas las personas que saben el término de vejación, de opresión, de infestación, saben a lo que me refiero, Nacho. Sí, amigo. Nosotros, al saber que los muebles, que todo lo que nos rodeaba en la nueva casa estaba dañando la salud de nuestra madre, decidimos, con ayuda de Dios, pedirle a un hermano que ya estaba casado, nos hiciera el favor de estar con nuestra madre allá unos días en lo que ella se mejoraba. Pero lamentablemente, mira, yo te voy a ser sincero, antes de salirnos de aquella casa, Nacho, Dios ya nos había mostrado que íbamos a sufrir la pérdida de nuestra madre. Y lamentablemente así fue, Nacho. ¿Cómo fue que se los mostró, amigo? ¿Por qué sabían eso? Hermano, que tiene esa habilidad, porque se desarrollaron muchas habilidades en nosotros, Nacho, en especial en él. Cuando uno sufre una batalla espiritual de esta magnitud, se abren muchos campos energéticos en la persona, Nacho, y la persona no vuelve a ser la misma. Una persona que sufre una batalla espiritual como esta, aunque uno quiera volver a ser uno mismo, ya uno conoce el mundo espiritual y esa persona no puede volver a ser la misma, Nacho. Y Dios le da las herramientas y la fuerza para combatir y luchar en su nombre. Y este hermano nos dijo, pero no se lo quiso decir a mi madre, nada más nos dijo, miren, yo soñé esto, y todo lo que él nos decía se cumplía, Nacho, todo al pie de la letra. Entonces nosotros le pedíamos a Dios que si era su voluntad, pues que así fuera, Nacho. Nos dolía porque pues era nuestra madre, Nacho. Sí. ¿Qué decía el doctor? ¿Que no la llevaron al médico? La llevamos al hospital, se hospitalizó, se le hicieron estudios, pero cuando son así de esta magnitud, Nacho, mira, solamente Dios sabe por qué, Nacho. Nosotros siempre nos hemos encomendado y Dios es el único Señor y dueño de la vida, Nacho. Así es. Nadie más. El enemigo será muy fuerte, tiene mucho poder en este mundo. Sí. Es un ser sumamente poderoso porque es espíritu puro. Pero para arrebatar la vida de un ser humano, el único que tiene ese poder es Dios, Nacho. Nadie más. Claro. Pero ¿cuál era el síntoma de tu mamá? ¿Qué tenía? ¿Qué le pasaba? Mira, Nacho, empezaron a aparecerle muchos moretones en todo su cuerpo, Nacho. Lo que empezaba a sufrir es que su cuerpo no admitía ningún alimento. Todo le provocaba náuseas, todo lo devolvía a ella, le dolía muchísimo la cabeza, o sea, su salud se deterioró completamente, Nacho. Claro, pues, no, sin poder comer. ¿Cuánto tiempo duras, no? Nosotros lo que hicimos es que cuando nosotros hicimos todo eso, recurrimos a un sacerdote que siempre nos apoyó. Mi madre quedó hospitalizada en un hospital católico donde las enfermeras eran monjitas y le brindaban una excelente atención médica a mi madre. Nosotros la atendíamos tanto por el lado médico como por el lado espiritual. El mismo sacerdote nos dijo: ustedes se trajeron varios objetos malditos de su casa, dice. Ese sacerdote tenía el don de bilocación
es el poder de estar en dos lugares a la vez. Y él visitaba la nueva casa que habíamos, en donde estábamos viviendo, el nuevo domicilio, y él decía, ustedes deben de saber qué objeto es el que se trajeron de esa casa. Lo encontramos, seguimos las recomendaciones del sacerdote, lo destruimos con las indicaciones que nos dio. Se reflejaron muchísimas cosas que no puedo contarles. ¿Cuál fue el objeto? ¿Qué era el anatema? ¿Qué era la maldición? ¿Cuál fue el objeto? Mira, fue un cuadro que llevaba muchos años en la casa, y que literalmente el demonio imprimió una imagen de él mismo en ese cuadro, y en cuanto lo tocábamos todos nos sentíamos mal, nos causaba náuseas, nos causaba o sea, lo peor que te puedes imaginar, Nacho. Se sentía luego automáticamente al momento de tocarlo, Nacho, quien fuera de nosotros, Nacho. Sí. Entonces destruimos ese cuadro con las indicaciones que nos dio este sacerdote. Pero las cosas no pararon, Nacho. Falleció nuestra madre, terminó todo lo que se corresponde a cuando se tiene la pérdida de un ser querido, Nacho. Sí. Regresamos a nuestra casa y vimos que las cosas no pararon. La misma enfermedad que atacaba a mi madre y que falleció de ello, nos estaba atacando ahora a nosotros, Nacho. Los mismos malestares que ella presentaba, ahora los presentábamos nosotros. Sí. Entonces fue cuando decidimos tirar todo a la basura, Nacho. Quemamos la mayor parte de las cosas, destruimos todo, tiramos todo, regalamos todo, Nacho. Nos quedamos con las puras paredes en el nuevo domicilio. Okay. Con esto te digo todo, mira, Nacho. Inclusive cuando queríamos ir a ver a nuestra madre al cementerio. Sí. El cementerio quedaba a 40 minutos de la ciudad de Morelia. Okay, sí. El enemigo que nosotros luchamos en aquella casa, sabía perfectamente que íbamos a ver a nuestra madre. Y subiéndonos al autobús, 10 minutos, los síntomas que mi madre tenía, los mismos síntomas nos aquejaban a nosotros para poder llegar al cementerio, Nacho. Sí. Era una cosa sorprendente, Nacho, la verdad. Y no te cuento otras cosas porque a lo mejor muchas personas pues no lo van a creer, Nacho. Nada más te quiero contar rápidamente algo después de que pasó eso de mi madre. Sí. Ya fuimos haciéndonos poco a poco de nuestras cosas nuevamente, fuimos recopilando pues lo poco que podíamos adquirir, y en uno de los colchones donde yo descansaba, me vi en una ocasión que despierto yo y me veo flotando, veo mi cuerpo abajo. Ajá. Pero veo que alrededor mío, en el colchón, en todo el contorno rectangular, sí, hay unos símbolos escritos con sangre, Nacho. Y yo veo mi cuerpo en medio, Nacho. Y esos símbolos, yo nunca los había visto, Nacho, jamás los había visto. Y me percato de que en la esquina de la habitación, en una de las esquinas, hay una figura oscura, encapuchada con una túnica negra, sí, que le brillaban los ojos con una luz brillante, y me dice, tú vas a morir, dice, tú vas a morir, yo voy a encargar de eso, así me dice, Nacho. Sí. Eran amenazas tras amenazas tras amenazas, Nacho. Lo único que te puedo decir, y lo único que les puedo decir a las personas que me escuchan, es que una persona que habita una casa de esas, que solamente las personas y Dios que lo ve todo, es muy difícil que una persona pueda ser un ser humano normal en esta vida. ¿Por qué? Porque uno experimenta, porque uno ve, porque uno lucha, porque uno combate contra el mal. Si el mal hubiera visto que nosotros nos hubiéramos rendido a lo que él quería, a ceder a lo que él quería, pues a lo mejor no nos hubiera ido de la manera en la que fue. Pero a lo mejor otra historia más adelante hubiera terminado, no sé, de otra manera. O sea, ¿te refieres a que si ustedes hubieran sacado el tesoro, a lo mejor las cosas hubieran sido diferentes? No. Si nosotros sabíamos perfectamente, porque el hermano que tenía el contacto con este espíritu, que le mostraba el dinero y que hablaba con él, sí, nos dijo a nosotros, miren, yo les voy a hacer todo, yo les voy a hablar tal cual como me lo revela él. Nos dio la cantidad exacta de monedas, nos dijo todo lo que él quería y lo que él pedía. Sí. Sin embargo, este ser le mostró a él lo que pasaría después de que sacara el dinero.
él iba a morir, este hermano iba a morir, y él vio que todos disfrutábamos del dinero, y el único que permanecía en esa casa después de haber sacado ese dinero como alma errante, como alma en pena, era él. Él atravesaba las paredes y nadie de nosotros lo podíamos ver. Ajá. Entonces, esa fue la situación, y otras cuestiones en donde ese dinero se veía manchado con sangre, Nacho. O sea, literalmente ese dinero estaba custodiado por el demonio. Sí. No era un dinero, digamos, que cualquier persona o un ser haya enterrado en vida y que no estuviera dañado por todo lo que había en esa casa. Sí. Entonces, literalmente ese dinero le pertenecía al demonio, Nacho. Yo pienso que era una tentación, amigo. Tal vez no había ni siquiera ese dinero, solo era la tentación para que ustedes cayeran en sus redes. Sí, Nacho, porque los 3 de mayo se veía el fuego fatuo que se enciende. Todos los 3 de mayo se veía el fuego precisamente en el lugar donde nosotros sabíamos que había el dinero. Los vecinos habían llamado a una persona que detectaba los metales, y nosotros todavía ni en cuenta de que todo lo que estaba sucediendo, lo que iba a suceder años adelante. Eso era cuando yo tenía 8 años, y ya los vecinos sabían que el detector de metales mostraba que había oro ahí abajo en la casa, Nacho. Ajá. Pero la verdad, nosotros jamás nos interesó eso. Nosotros no, lo único que queríamos era paz, Nacho. Lo único que buscábamos era paz, y sabíamos perfectamente que por medio de estar luchando con esa energía que estaba en esa casa, y que jamás iba a tener límites, porque las energías pues están en un plano espiritual en la que el tiempo no existe, Nacho. O sea, el ayer, el hoy y el futuro permanece como si fuera el presente, Nacho, y lamentablemente nuestra existencia en este mundo tiene un límite, Nacho. Nuestra energía física tiene un límite. Yo le decía a mi hermano, el espíritu que está en esta casa puede para estar peleando todos los años de la vida que pueda estar aquí uno, pero nuestra energía, nuestros años, nuestra juventud, nosotros ya no somos los mismos. No vamos a tener la energía como siempre. Va a llegar un punto en el que nos vamos a quebrar. Mejor vámonos de esta casa. Sí, pero ni así la libraron, o sea, que nos orilló para irnos, Nacho. Se fueron de esa casa, pero aún así ustedes llevaron consigo esa maldición, amigo. Mira, yo soy consciente de que el enemigo está en todas partes, Nacho. No nada más está resguardado en 4 paredes. No, claro. Lamentablemente el enemigo tiene mucho a su favor. Sí. ¿Por qué? Porque uno como ser humano, pues uno comete pecados por la fragilidad humana, Nacho. Y el enemigo, estés donde estés, si estás en una casa, estés hasta en la misma iglesia, Nacho. Santos solamente hay en el cielo, Nacho. Mientras estemos vivos, pues tenemos la tendencia a cometer errores, a cometer pecados, y esa es la ventaja que tiene el enemigo para dañar, para perjudicar, para robar, para destruir, para provocar caos, Nacho. Lo único que sí estamos conscientes, y hoy en día te soy sincero, y yo quiero que las personas que me escuchan jamás pierdan la fe en Dios. Por más que lo que estén pasando, lo que estén sufriendo, siempre tengan la fe en Dios. Sí. Nunca se rindan, porque si nada más vamos a estar con Dios cuando estamos bien, entonces ¿de qué se trata, Nacho? Si Dios escoge a sus hijos para luchar en su nombre, Dios sabe hasta qué punto puede soportar sus hijos. Nadie más que Dios para proteger a sus hijos, Nacho. Sí, amigo, es correcto. Mira, Nacho, nada más quiero concluir con esto. Cuando estuvimos en la nueva casa, Nacho, sí, y todavía no vendíamos los muebles, ni quemábamos la mayor parte de las cosas, ni las tirábamos a la basura, Nacho, se sentía una entidad oscura en la casa. Se paseaba a las 2, 3 de la mañana y no nos dejaba dormir, y mi hermana se despertaba con unos escalofríos que decía, es que hay alguien en mi habitación, se está paseando en la habitación. Sí. Pero esto solamente lo podía ver ella, yo creo que por el lazo que tiene, por ser la hija única en la familia. Oye, ¿no habías dicho que tu hermano también tenía evidencia? Mi hermano era el punto en aquella casa. Él por medio de todos los sueños que él tenía, era todas las revelaciones que nos mostraba en la otra casa, el espíritu. En la otra casa, Nacho. Sí. Pero mi hermana tenía una especie como de conexión muy especial con nuestra madre después de que ella faltó, Nacho. Al ser hija única, mi mamá, y al dormir con ella toda la vida, ella tenía una conexión muy especial con ella. Cuando esta entidad se presentaba en esta nueva casa,
y que las mismas plagas se presentaban en la casa. A las 2, 3 de la mañana esta presencia tomaba una fuerza tremenda y nos despertaba. Su misma energía de esta presencia, de este ser, hacía que nos despertáramos, Nacho. Y mi hermana principalmente sentía esa presencia. Ella vio a mi madre físicamente en este plano, Nacho. Su cuerpo tal cual no se vio deteriorada en absoluto, mi madre. Sí. Como cuando ella estaba en sus últimos días. Fue una aparición. Todo lo contrario, Nacho. Todo lo contrario, ella se veía bastante bien, irradiaba de sus manos unos rayos de luz, blancos, y ahora el que tenía miedo era él, Nacho. Él huía de la presencia de mi madre, Nacho. A nosotros nos dio mucho gusto, y te voy a ser muy sincero. Sí. Solamente cuando una persona tiene la fe puesta en la oración y el poder de la oración, que uno pone su fe en la oración, sabe que la fe que uno tiene y la oración que uno hace es escuchada, y el enemigo ante la sangre de Cristo y ante la oración retrocede, Nacho. El enemigo no tiene poder, Nacho, aunque se manifieste de mil y un maneras y sienta que tiene dominio sobre nosotros. Nosotros teníamos la fe que Dios nunca nos iba a desamparar, Nacho. Sí. Bueno, con esto, ¿qué quiero decir, Nacho? En el último día que mi madre estuvo con vida, estábamos haciendo oración, y como era un hospital católico, sí, el cirio, las monjitas nos hicieron el favor de prender el cirio durante todos los días que mi madre estuvo ahí. Y cuando el padre hizo unas misas en su nombre, y no nada más en este templo, sucedió en 3 templos. Yo tengo la imagen, se los voy a hacer llegar si ustedes me lo permiten. Claro, amigo, por supuesto. En el cirio, con la misma cera, al momento de estar prendido, se formó una paloma como un Espíritu Santo, Nacho. Sobre el mismo cirio pascual de la iglesia y sobre el mismo cirio donde estaba la habitación de mi madre, Nacho. Sí. Y el mismo sacerdote dijo: esta persona por la cual estamos pidiendo, dice, es un ángel, dice. Esta persona no necesita de oración, dice, porque desde este momento Dios me lo está mostrando, dice. Esta persona es un ángel, dice. Y no es porque sea mi madre, Nacho. Yo trato de ser objetivo, trato de ser realista. No me gusta sugestionarme, ni me gusta ver cosas que no son. Pero las evidencias que Dios mostraba al momento de que mi madre iba a partir, Nacho, eran más claras que nada, Nacho. Era una luz. Cuando mi madre estaba en sus últimos días, no nada más yo la vi. Todos hasta decían: ¿qué es esa luz tan blanca que está con ella? Era una luz que literalmente casi te cegaba, Nacho. Sí, y mi madre decía: ¿por qué hay tantas personas a mi alrededor, hijo? Yo veo muchas personas a mi alrededor, personas ancianitas de diferentes edades, todas vestidas de blanco. Ella nos decía en sus últimos días eso, Nacho. Hoy por hoy, si Dios nos dijera, Nacho, y nos hiciera la pregunta de que si tuviéramos la oportunidad de crecer en una casa normal, de tener una vida ordinaria como cualquier ser humano, y de no haber vivido esa experiencia, yo me siento orgulloso de luchar en el nombre de Dios, Nacho, y yo no cambiaría mi historia, Nacho. ¿Por qué? Porque hoy en día yo conozco la providencia de Dios, la protección de Dios, y si Dios lo permite es por algo, Nacho. Hoy en día mucha gente ya no cree en Dios, Nacho, y yo creo que si Dios permite estas cosas es porque Dios ha de decir: si ya no creen en mí, si ya nos vienen a mí, voy a mostrarles que el mal existe, a ver si de verdad creen en mí. Yo me siento satisfecho, no me cambio por nadie. Yo a mi madre no la siento que se haya ido de mi lado, Nacho. Todo lo contrario, siento que está más fuerte que nunca. Claro. Siento que nos acompaña, siento que tenemos una protección muy grande. Ella con sus oraciones, donde quiera que ella esté, sé que está con nosotros, que nunca nos abandona, que el único sentimiento capaz de vencer al enemigo, capaz de vencer cualquier obstáculo, inclusive la misma frontera de la muerte, es amor, Nacho. Así y el es. amor de una madre que tiene por sus hijos es incomparable, Nacho. Cierto, esa es una gran verdad, amigo. Entonces, todo esto, afortunadamente y gracias a Dios, ya terminó. Mira, Nacho, se puede decir que los ataques espirituales en ese grado sí terminaron, Nacho. Sí. Pero
tenemos una sensibilidad a esas cosas, que si llegamos a una casa semejante, que si llegamos a un sitio particular, por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo. Sí. Mi hermano trabajaba ha tenido distintos trabajos, pero hay lugares, tú sabes que hay lugares más contaminados que otros en este mundo, Nacho. ¿Sí? Por ejemplo, un hotel, Nacho, que pues a veces lo destinan para ciertos pecados de lujuria, para pecados de muchos grados o géneros, Nacho. Claro, sí. Él ingresa a ese trabajo, pero él no podía estar allí porque ese lugar automáticamente lo dañaba, Nacho. O sea, ya no somos personas normales, Nacho. Inclusive cuando vamos al cementerio podemos ver cosas, podemos sentir cosas, no salimos bien del cementerio, tenemos que hacer ciertas cosas para poder ir al cementerio y para poder regresar bien después del cementerio, Nacho. O sea, tenemos que tener ciertos cuidados, Nacho. Ya no somos personas normales, Nacho. Sí. Cuando hacemos, mira, en mi caso particular, te voy a ser muy sincero, en mi caso particular, yo hablo por mí y te lo digo así tal cual. Cuando yo hago oración, cuando yo hago cualquier tipo de oración, sea la coronilla, la divina misericordia a las 3 de la tarde, sea para invocar cualquier ángel de luz, cualquier presencia espiritual de bien, de luz, llame como se llame, cualquier persona en cualquier religión que crea, pero que esté del lado de la luz, Nacho. Yo en este caso siento que mi cuerpo lo abandono, Nacho. O sea, siento que yo estoy muy arriba, y en mi en medio de mis dos ojos, entre mis dos cejas, siento una fuerza tremenda, Nacho, como cuando tú tratas de repeler dos imanes o la fuerza de dos imanes, Nacho. Sí. Siento que empieza a palpitar rápidamente en mi frente, Nacho. Y así muchísimas cosas te puedo contar, Nacho. Cuando nosotros experimentamos todo este tipo de cosas en aquella casa, desarrollamos muchas habilidades, Nacho. Y lo único que les puedo decir a todas estas personas, que nunca abandonen el camino del bien. El enemigo puede mostrarse que lo tiene a uno en el suelo, Nacho. Que él es muy fuerte, y sí lo es, Nacho, porque es un ser espiritual sumamente poderoso. Pero con la ayuda de Dios, Nacho, Dios jamás abandona a sus hijos, y menos en una situación como esta. Sí, amigo, claro que sí. Y todo tiene que ser agarrado y atrapado a través de nuestra fe, amigo. Si no hay fe, es imposible agradar a Dios. Necesitamos mucha fe. Yo la verdad, Nacho, quiero agradecer el espacio, quiero agradecerte a ti, a Gina, a este pequeño espacio que me regalaste para yo poder contar esta historia, y que muchas personas no caigan, Nacho, en caminos equivocados. Eso, porque solamente la luz de Dios puede discernir las trampas del enemigo, el engaño del enemigo, Nacho. Él es muy astuto, él es muy inteligente por todos los siglos y milenios que tiene de existir. Claro. Y el género humano, pues la inteligencia del ser humano no es nada comparada con la de él. Él conoce perfectamente al humano y sabe por dónde llegarnos, Nacho. Exactamente. Pero con la ayuda de Dios, Nacho, pues salimos victoriosos, y hoy en día yo me siento orgulloso de lo que soy, orgulloso de lo que pasé. No me arrepiento de haber luchado en el nombre de Dios, de haber reclamado ese espacio de Dios, ese espacio que anteriormente adoraban a los enemigos de Dios, y nosotros haber pronunciado su nombre y de haber luchado en su nombre, y si lo pudiera volver a hacer, lo volvería a hacer, Nacho. Muy bien, amigo, pues muchísimas gracias por darnos este testimonio, experiencia. Gracias a ti, Gina, gracias a ti, 30 Nacho, años. Muchas gracias, ya no tengo palabras, les agradezco mucho, hasta luego. Una experiencia que se llevó mucho tiempo, pero claro, imagínate, trató de resumir lo de 3 décadas. Sí, entonces, o sea, 3 décadas en una hora no es nada, ¿no? O sea, antes sí pudimos entender perfectamente cómo estuvo toda la situación de esa casa, toda la situación de la familia, las cosas que tuvieron que vivir, las cosas que sufrieron, y mira, quedó como un gran testimonio en donde él declara, pues si a mí me dieran la oportunidad de regresar el tiempo y cambiar las cosas, yo no cambiaría nada, simple y sencillamente porque eso
le permitió a él crecer espiritualmente. Eso es lo que yo pude captar en todo lo que él nos dijo y sobre todo en el final. Triste y lamentable que se haya perdido la vida de su mami. Sin embargo, también ese evento les ayudó a ellos para salir adelante, es decir, funcionó como una especie de bendición. Raro decirlo así, ¿verdad? Pero así funcionó. Muchísimas gracias a mi amigo Juan y gracias a todos ustedes por habernos escuchado, porque tuvieron la paciencia y la calma y tranquilidad de escuchar esta historia con atención. Nos despedimos.